No es invasión ni rendición, es desaparición. Simplemente dejarán de existir en el mapa, y todo comenzará con el agua. Estas palabras no surgieron de ningún despacho ministerial ni informe analítico. Las pronunció un hombre cuyo nombre casi nadie conoce. Pero esa frase, dicha en una habitación en penumbras, sigue resonando porque coincide demasiado con lo que ya está ocurriendo. Un anciano de 84 años, alejado del ruido político, ha revelado un patrón inquietante que nadie quiere ver. Tres regiones enteras están al borde de la desaparición. No por conquista militar, sino por algo más siniestro: el olvido sistemático. La primera señal apareció cuando el agua comenzó a fallar. Luego vinieron los cortes de electricidad. Después, el éxodo silencioso. Miles de personas abandonando sus hogares sin disparar un solo tiro. No huyen de las bombas, huyen del vacío que se expande. Los datos son escalofriantes. En algunas zonas, la población ha caído un 70% en menos de un año. La infraestructura se desmorona. Los servicios básicos colapsan. Pero lo más aterrador no es la destrucción física, es la disolución de la memoria. Cuando una región desaparece de la mente de la gente, desaparece del mapa, advirtió el anciano. Y tenía razón. Ya hay áreas enteras que los propios funcionarios evitan mencionar. Lugares que alguna vez fueron prósperos, ahora son manchas grises en documentos oficiales. El siguiente paso: las señales apuntan a un plan coordinado. Mientras el mundo mira hacia otro lado, regiones enteras están siendo borradas. No con tanques, sino con abandono calculado. La pregunta no es si sucederá, sino cuándo llegará a tu ciudad. Escriban en los comentarios: ¿han notado cambios similares en su región? ¿Están viendo las primeras señales? La verdad debe salir a la luz antes de que sea demasiado tarde. Pero profundicemos en lo que está realmente sucediendo. Las palabras de Timofey, un anciano de 84 años que vive en una región disputada, resuenan con una claridad inquietante. Las tierras no desaparecen por la guerra, dice, desaparecen cuando la gente deja de pensar en ellas. Observamos cómo regiones enteras se están disolviendo, no por la fuerza militar, sino por el abandono sistemático. Zaporizhia, una vez próspera región industrial, se está convirtiendo en un territorio fantasma. La infraestructura crítica está colapsando, los servicios básicos son inexistentes, y las comunidades se dispersan sin posibilidad de retorno. Los informes de inteligencia confirman lo que Timofey predijo meses antes del desastre de Nova Kakhovka. El agua se detendrá, y con ella la vida. Ahora vemos ciudades enteras vaciándose en Melitopol, distritos completos en Energodar, quedando desiertos. No es coincidencia que estas áreas sean las más difíciles de recuperar. La estrategia es clara: crear zonas grises, espacios donde la vida cotidiana se vuelve imposible. No se necesitan bombardeos constantes. El abandono administrativo es suficiente. Sin hospitales, sin escuelas, sin infraestructura básica, ¿quién querría regresar? Los analistas occidentales están empezando a entender lo que Timofey ha estado advirtiendo. Estas regiones no necesitan ser conquistadas militarmente para ser perdidas. La despoblación sistemática, la destrucción de conexiones culturales y económicas, el aislamiento progresivo, todo esto crea un vacío que ningún acuerdo de paz puede llenar. Pero lo más alarmante es que este patrón podría repetirse. Las señales están ahí. Regiones enteras siendo desconectadas del mundo, comunidades fragmentadas, memorias colectivas desvaneciéndose. Y mientras observamos este proceso en tiempo real, surge la pregunta inevitable: ¿quién será el siguiente? Los documentos filtrados sugieren que esto es solo el comienzo. La desaparición de estas regiones podría ser el preludio de un reordenamiento territorial más amplio que nadie está preparado para enfrentar. Y lo que viene después: en una habitación tenuemente iluminada, un anciano de 84 años llamado Timofey comparte una perspectiva inquietante sobre el futuro de las regiones en conflicto. Sus palabras, desprovistas de ira o miedo, solo transmiten un profundo cansancio mientras describe. Un futuro desolador para Zaporizhia. Observen lo que sucederá en 2 años, advierte.
No habrá médicos, ni maestros, ni bancos, solo militares y aquellos que no tienen a dónde ir. No es una acusación, sino una simple constatación de hechos, y eso es lo más aterrador. Según Timofey, la verdadera pérdida no viene por la conquista, sino por el abandono. Zaporizhia no está perdida, pero ya nadie quiere recuperarla, afirma. La región podría permanecer en los mapas administrativos, pero ¿qué sucede cuando gran parte está bajo control enemigo o tan destruida que resulta más simple fusionarla con otras áreas? La desaparición, explica, no se marcará con banderas ni decretos, sino con silencio. Estará en los mapas, pero no en la vida real, señala. Los jóvenes se han ido, las fábricas están destruidas, la agricultura sumergida. La recuperación requeriría voluntad política, que según el anciano no existirá. Describe un futuro no de catástrofe repentina, sino de lenta agonía. La región existirá como un fantasma, mencionada en informes burocráticos, pero sin decisiones significativas a su favor. El golpe no es solo físico, es un ataque al espíritu de una tierra que simbolizaba libertad y poder. Cuando desaparece una tierra que era símbolo de libertad, significa que la guerra no se llevó territorio, sino parte de nuestra memoria, reflexiona Timofey. Ya hoy, millones apenas ubican la línea del frente. Sin una estrategia clara de liberación, el este de Zaporizhia podría desvanecerse de la conciencia colectiva. ¿Qué opinan sobre este análisis? ¿Creen que las regiones pueden desaparecer no solo por conquista, sino por olvido? Comparten sus pensamientos en los comentarios. En la penumbra de una habitación, un anciano de 84 años llamado Timofey comparte una perspectiva inquietante sobre el destino de las regiones en conflicto. No habla desde la emoción, sino desde una fría realidad. La desaparición no es el final, es una amputación. Y si no reaccionan a tiempo, en 5 años ni recordarán que allí vivía gente que conocían por su nombre. Al señalar la región de Lugansk, Timofey traza con su dedo ciudades como Rubizne, Lysychansk, Severodonetsk, nombres que resonaron en 2022 durante intensos combates, pero que ahora se desvanecen del discurso público. No por paz, sino por olvido sistemático. Nadie luchará por recuperar estos lugares porque nadie cree que se pueda volver, ni al frente ni a la vida, reflexiona. Recuerda cuando trabajó en los años 70 en Stayanov, entonces un poderoso centro industrial con minas y metalurgia. Estas ciudades se construyeron con fe en el futuro. Ahora ni siquiera queda pasado. La destrucción, explica, fue metódica, primero económica, luego propagandística, finalmente militar. Pero lo más grave, según Timofey, es la ruptura psicológica. Cuando mencionas Yarkov, algo resuena en la gente. Cuando dices Lugansk, silencio. No por falta de compasión, sino porque el vínculo se ha roto. La desaparición no siempre significa destrucción física. A veces es la pérdida de conexión, cuando ya no sientes que ese punto pertenece a tu vida, advierte. Lo más preocupante es la ausencia de una narrativa de retorno y revitalización. Si no puedes explicarle a un niño por qué debería vivir allí, significa que ya ha desaparecido. Timofey no busca culpables. Simplemente constata, no habrá crecimiento, ni inversiones, ni futuro. Y si nadie reconoce en voz alta que estamos perdiendo esta tierra, desaparecerá por completo. ¿Qué piensas sobre el futuro de estas regiones? ¿Hay esperanza de recuperación o el proceso es irreversible? Comparte tu opinión. Tal vez juntos podamos encontrar una respuesta. En la penumbra de una habitación modesta, un anciano de 84 años llamado Timofey comparte una perspectiva inquietante sobre el destino de la región de Luhansk. Sus palabras resuenan con una verdad incómoda que pocos se atreven a pronunciar. En 5 años, advierte con voz pausada, la mayoría no podrá nombrar ni 5 ciudades de Luhansk. No porque desaparezcan de los mapas, sino porque se desvanecen de la memoria colectiva. La región, según él, se está convirtiendo en una zona de alienación, no por radiación, sino por la ausencia del propósito humano. La restauración de estas tierras requeriría décadas, recursos colosales y, sobre todo,
voluntad social. Pero es precisamente esta última la que parece estar ausente. Como señala Timofey, para que una región desaparezca no es necesario que sea ocupada. Basta con que nadie la espere. Si mañana anunciaran la liberación de Luhansk, reflexiona, ¿cuántos regresarían? ¿Cuántos jóvenes querrían establecer negocios allí? El silencio que sigue a estas preguntas es más elocuente que cualquier respuesta. La región está desapareciendo no como unidad administrativa, sino como parte del futuro del territorio en disputa. Es un proceso lento, casi imperceptible, pero potencialmente irreversible. Como una sombra que se desvanece gradualmente, estas tierras podrían convertirse en un vacío en el mapa cultural y social. Sin embargo, Timofey mantiene un destello de esperanza, aunque no en la política. La esperanza está en los niños que nacerán allí, si es que nacen. Para él, la apertura de una sola escuela en Lysychansk sería el comienzo de un milagro. La verdadera tragedia, sugiere, no es la derrota militar, sino la pérdida silenciosa e inadvertida de una parte vital de la identidad nacional. Es un recordatorio sombrío de cómo las regiones pueden desaparecer no con explosiones, sino con el silencioso paso del olvido. ¿Qué opinas sobre el futuro de estas regiones? ¿Crees que es posible evitar este destino que describe Timofey? Comparte tu opinión en los comentarios. En medio de la devastación que aflige a la región de Jersón, las palabras del anciano Timofey resuenan con una claridad perturbadora. No liberaron Jersón para que viviera, sino para que absorbiera todo lo que vendría después. Afirma este testigo de 84 años, cuya perspectiva nos ofrece un análisis descarnado de la situación actual. La región, explica, se ha convertido en una zona de caos sistemático, donde la vida normal es prácticamente imposible. No es el enemigo quien la destruye, sino la naturaleza misma y el miedo constante. El agua contaminada, las minas dispersas y el silencio sepulcral han transformado este territorio en una tierra inhabitable. Tras la destrucción de la presa de Kayovka, gran parte de la región se ha convertido en una zona de clima inestable. Los suelos están envenenados, el agua estancada ha destruido la agricultura, y en los pueblos solo quedan decenas de habitantes donde antes había miles. Cada semana, nuevas explosiones sacuden la tierra. Es una tierra donde nadie construirá un hogar, sentencia Timofey, y por lo tanto, la región desaparecerá, porque ya no puede ser un hogar para nadie. En su lógica, Jersón no desaparecerá por conquista, sino por el éxodo de la vida misma. Incluso si la región norteña del Mar Negro recupera el control total, incluyendo la orilla izquierda, no será una recuperación en el sentido tradicional. Será el control de un territorio muerto, sin escuelas, sin hospitales, sin futuro. Pueden plantar una bandera, dice, pero una bandera sobre ruinas no es victoria. Según Timofey, Jersón será la primera región en ser efectivamente liquidada como unidad administrativa. No por decreto, sino por proceso natural. Será fragmentada, redistribuida, absorbida por regiones vecinas, porque nadie querrá responsabilizarse de este agujero negro. ¿Qué opinas sobre el futuro de esta región? ¿Crees que hay esperanza de recuperación o Timofey tiene razón? Comparte tu opinión en los comentarios. Tal vez juntos podamos encontrar una solución. En las profundidades de una habitación tenue, un anciano de 84 años llamado Timofey comparte su sabiduría sobre el destino de la región de Jersón. Sus palabras resuenan con una verdad inquietante sobre el territorio en disputa entre Rusia y Occidente. Jersón no es una derrota, es un sacrificio, afirma con voz serena. Es el último punto de defensa, la tierra que absorberá el golpe más duro. Sus palabras trazan el mapa de un futuro donde la región podría desvanecerse administrativamente, pero su espíritu permanecería como un símbolo eterno de resistencia. La perspectiva de Timofey no surge del miedo sino de la experiencia. Como testigo de la disolución de la URSS, el desastre de Chernóbil y la pobreza de los 90, comprende cómo los territorios no desaparecen por tanques, sino por agotamiento,
cinismo y silencio. La victoria no se mide por banderas sobre ciudades, reflexiona, sino por la capacidad de seguir adelante, incluso cuando parte de uno se ha perdido. Su diagnóstico sobre la región fronteriza con la Federación Rusa no es una profecía apocalíptica, sino una observación mesurada de realidades geopolíticas. Según Timofey, el desvanecimiento de ciertas regiones no será por derrota militar, sino por falta de recursos estatales para mantenerlas. Es el precio por preservar las áreas centrales, la economía y la infraestructura básica. La memoria, sugiere, será más importante que el control territorial. El anciano habla desde una perspectiva única, alejada de la propaganda y los titulares sensacionalistas. Su mensaje resuena con una verdad incómoda. La victoria puede tomar formas inesperadas, y la preservación de la identidad puede ser más crucial que la retención de fronteras. En estos tiempos de transformación geopolítica, las palabras de Timofey ofrecen una perspectiva valiosa sobre cómo las regiones pueden persistir en la memoria colectiva, incluso cuando desaparecen de los mapas oficiales. ¿Qué opinas sobre esta visión del futuro de la región? Comparte tu punto de vista en los comentarios. En las profundidades de un conflicto que sacude la región, emerge la sabiduría de un anciano de 84 años llamado Timofey, cuyas palabras resuenan con una verdad inquietante sobre el destino de las regiones en disputa. Desde su humilde morada, este hombre ha articulado una perspectiva que trasciende las simples líneas en un mapa. La Tierra no es solo una frontera dibujada, reflexiona. Es el lugar al que la gente anhela regresar. Sin ese anhelo, incluso con carreteras nuevas, no habrá vida. Esta observación profunda marca el inicio de una realidad emergente en la región del norte del Mar Negro, donde territorios enteros se desvanecen no por conquista, sino por olvido. En las zonas disputadas entre Rusia y Occidente, comunidades enteras se están convirtiendo en recuerdos. La victoria, según Timofey, no vendrá por recuperar todo el territorio, sino por mantener la esencia, la memoria y la identidad cultural intacta. El país en conflicto deberá evolucionar, volverse más sabio, más resiliente, sin perder su humanidad. Las regiones como Zaporozhye, Lugansk y Gerson están desapareciendo como unidades administrativas, pero su legado cultural persiste. Si liberan un territorio pero no le dan significado a la gente, lo perderán nuevamente, advierte el anciano. La verdadera prueba vendrá después, cuando haya que elegir entre recordar u olvidar. El desafío no es solo militar, sino existencial. Preservar la memoria colectiva mientras se adaptan a nuevas realidades. Las fronteras cambiarán, habrá reformas, pero la esencia debe permanecer. Esta región políticamente turbulenta enfrenta una transformación que va más allá de las líneas en un mapa. Es una lucha por mantener viva su alma. Como analista, veo que estas palabras cobran especial relevancia en el contexto actual. El territorio disputado entre Rusia y Occidente está experimentando cambios profundos que determinarán su futuro. No se trata solo de recuperar tierra, sino de mantener viva la memoria y la identidad cultural. ¿Qué opinas sobre esta transformación territorial? ¿Crees que es posible mantener viva la identidad de una región incluso después de grandes cambios? Comparte tu opinión. Tal vez juntos podamos entender mejor hacia dónde se dirige esta situación.